bienvenida a todos y todas, como decía Luis, para estar a tono en las circunstancias. Quiero partir hablando de algunas generalidades muy relacionadas con la innovación que tienen que ver con las revoluciones industriales que han existido en nuestra época. Como ustedes saben muy bien, la primera con la máquina a vapor, la energía hidráulica, la gran primera revolución industrial de los años más o menos 1784. Casi 100 años después se produjo todas las tecnologías de la información, la comunicación, que es relativamente reciente, de los años 70, y por último, la que se ha llamado la revolución de la digitalización, con el Internet de las Cosas, la coordinación digital, los sistemas cibernéticos, la inteligencia artificial, que es algo relativamente reciente. Se dice que comienza más o menos en el 2011. Y por supuesto, la pandemia ha acelerado esto que podríamos llamar la cuarta revolución industrial o las industrias 4.0, con algunas cosas concretas, como el teletrabajo, la educación a distancia, el uso de las videoconferencias, hacer negocios virtuales, la compra online, todo el delivery o entrega a domicilio, la telemedicina, las comunicaciones y la información y la inteligencia artificial. Aquí vale la pena hacer una observación. Digo que la pandemia ha acelerado estos aspectos porque han existido. El teletrabajo, es decir, llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo, ya en la década de los 70 se daba. La educación a distancia es muy antigua, sin lugar a dudas, primero por correspondencia, después por radio, por televisión, incluso con tutorías por teléfono. Eso tiene más de 200 años. La videoconferencia también, se dice que en el año 64 fueron las primeras videoconferencias por televisión, la compra online, pensemos en los catálogos y la venta por catálogo, la entrega de a domicilio tampoco es algo nuevo, la telemedicina también data de los años 80, etc. Lo que digo es que con la pandemia se han acelerado enormemente todos estos aspectos a nivel empresarial, algunos de manera inesperada y la gran mayoría que llegan para quedarse y multiplicarse. Después de la pandemia, seguramente muchas cosas como la educación a distancia o el teletrabajo, entre otros, naturalmente se van a mantener. Y muchos otros que están apareciendo van a multiplicarse. De allí que lo importante sea aceptar lo que es, dejar ir lo que fue, nunca volverá a ser igual, y por supuesto construir todo lo que será durante esta pandemia y después de la misma. Ello implica una serie de cambios, particularmente a nivel de empresas que han tenido que transformarse, modificarse para adaptarse a estas nuevas circunstancias. Han surgido diferentes modelos de negocio, muchos nuevos productos y servicios, estrategias distintas y novedosas, otros canales y por supuesto las entre otros aspectos. La pandemia, en consecuencia, ha obligado a las empresas, como digo, a transformarse. Y surgen, por supuesto, nuevos emprendimientos, tanto internos como externos, para buscar, y no solo buscar, sino que crear oportunidades, desarrollar nuevas ofertas de valor y crear nuevos modelos de negocio. Todo esto, todo este escenario, particularmente en situaciones de incertidumbre, requiere líderes, naturalmente,
que tengan una serie de condiciones, conocimientos, habilidades, comportamientos, pero que sean fundamentalmente creativos e innovadores. Y eso nos lleva a hablar del tema que nos va a preocupar. Necesitamos, digo, personas que sean creativas e innovadoras. Y surge la primera pregunta, ¿qué es creatividad? Porque creatividad es una palabra que usamos en el lenguaje diario, sin embargo, no siempre tenemos claro su concepto. Y a veces cuesta definirlo, porque creatividad puede ser un conjunto de cualidades, un producto o el resultado de un proceso. Para nosotros en esta oportunidad, creatividad simplemente va a ser el resultado de un proceso que nos va a conducir a algo nuevo, distinto, original, algo que no existía antes, que puede ser un nuevo producto, un nuevo servicio, pero también una forma original de solucionar un problema, como en el cuento que nos contaba Luis. Pero realmente, ¿de qué sirve una idea si no la transformamos en algo real? Por eso nosotros postulamos una creatividad aplicada, que se transforme, como decía, en un resultado, que, insisto, puede ser producto, la solución de un problema, una nueva empresa o algo similar. Y eso precisamente nos lleva a hablar de la innovación, porque creatividad es pensar en nuevas ideas. Innovación, en cambio, es hacer cosas nuevas. Y esa es la gran diferencia entre creatividad e innovación, que no siempre se tiene clara. Repito, creatividad es pensar en nuevas ideas, en cambio innovación es hacer cosas nuevas. De allí que cuando hablemos de innovación, estamos pensando en dos fases: una fase creativa, que es la generación de la idea, y una fase ejecutiva que transforma precisamente esa idea en un resultado. Hay personas que a veces son muy buenas para generar ideas y otras para transformar en resultado, pero un buen profesional, y en particular un líder, debe ser una especie de pensador ambidiestro, es decir, capaz de generar la idea, pero también de llevarla realmente a la práctica. Uno muchas veces cuando habla de innovación piensa en algo tecnológico y lo asimila con la tecnología, pero realmente uno puede innovar para mejorar, cambiar, replantear, resolver o modificar muchas cosas. Pueden ser procesos, métodos, sistemas, ambientes de trabajo, clima organizacional, etc. Es decir, yo puedo innovar en cualquier aspecto dentro de una organización y no solamente pensar en procesos o en tecnologías. Como decía, yo puedo hacer innovaciones para mejorar un clima organizacional dentro de una empresa. De allí que se hable del arco iris de la innovación para lograr nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, nuevos modelos de negocio, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevos canales o nuevas alianzas. Como se puede apreciar, la innovación abarca muchísimos campos dentro de la organización. Y naturalmente esto trae muchos beneficios, no solo ser más competitivo, sino que también desarrollar mejores productos, mejores procesos, tener todo tipo de economías, etc. Pero esto no es nuevo. La innovación así planteada data de mucho tiempo atrás. Y uno de los primeros que habló quizás de este tema fue Schumpeter en el año 34, que hablaba, ¿verdad?, de la innovación como introducción de algo nuevo, que fue reiterado por otro autor muy conocido, Porter, ya en el año 90. Es decir, la necesidad y los beneficios de la innovación en las empresas es algo que se viene postulando hace muchísimo tiempo, que naturalmente se ha agudizado su necesidad, su requerimiento, particularmente por las nuevas circunstancias
y la pandemia que nos está aquejando a todos. Luis hablaba de Albert Einstein. Otra cita interesante de él es que las crisis, como van a hablar algunos colegas, particularmente Luigi, permite, ¿verdad?, de que la creatividad se desarrolle más, porque en las crisis, como decía él, nace la inventiva, los descubrimientos, las grandes estrategias. Entonces se habla de la gran pandemia que hubo cuando estaba Newton, ¿verdad? Y que él sus grandes teorías las desarrolló estando precisamente en la casa. Sin embargo, y esto quiero hacer un paréntesis, a veces tiene algunos riesgos. Se dice que la necesidad es la madre de la creatividad, pero a veces también produce problemas, porque si bien es cierto, la necesidad es la madre de la creatividad, ¿saben ustedes cuál es el padre? Simplemente el pensar, el especular, el tener la posibilidad de tranquilidad para buscar nuevas ideas y no necesariamente bajo esa presión. O a veces la definición del problema no es suficientemente acertada o el diagnóstico no es el correcto. Se dice que un buen análisis de la situación puede llegar a ser el 50% del problema, pero a veces las crisis nos hacen precipitarnos buscando algunas soluciones y puede motivar emprendimientos internos o externos con mucho riesgo, presionados, ¿verdad?, precisamente por la necesidad de dar respuesta a algunos problemas. De aquí surge la actividad emprendedora, que es precisamente la gestión de la innovación, ya sea dentro de las empresas o para generar nuevas empresas. Es importante hablar del emprendimiento por cuanto generalmente este se identifica solamente con la creación de empresas, pero hay muchas clases de emprendimiento. Puede haber emprendimiento público, emprendimiento social, artístico, cultural, político, religioso, espiritual y por supuesto el emprendimiento empresarial. Y cuando hablamos de este emprendimiento empresarial, siempre hay que tener presente de que hay fundadores de empresa, pero también se requieren naturalmente y en estas épocas particularmente innovadores al interior de las organizaciones. Pero por supuesto esto no es fácil y hay muchas barreras para innovar a nivel personal y por supuesto también al nivel organizacional. Y aquí surge un nuevo tipo de líder, un líder creativo e innovador que se caracteriza por tener visiones claras, comunicar en forma clara y apasionada, establecer retos más que objetivos, determinar el qué y el cuándo más que el cómo, gestionar por confianza, no por control, dirigir mediante la autoridad, no mediante el poder, ejercer el verdadero coach, tener características de un líder que hoy se llama 4.0. Esto lo vemos muy rápido por cuanto mis colegas van a profundizar más sobre este tipo de liderazgo, denominado el líder 4.0, es decir, para las industrias actuales, que deben tener un gran manejo de tecnología, ser flexibles y capacidad para adaptarse, capacidad para desarrollar personas, ser un coach, tolerancia a la presión, capacidad de síntesis, planificación estratégica, saber delegar y dar empowerment, gestión del conocimiento, autoconocimiento, orientación al cliente e, insisto, ser fundamentalmente creativos e innovadores. Pero repito, posiblemente esto se va a profundizar más adelante. Por ello, quiero ir concluyendo con lo siguiente. Los negocios no fracasan por falta de ideas. Los negocios no fracasan por culpa de la economía. Los negocios no fracasan por culpa de la competencia. Los negocios no fracasan por culpa del gobierno. Los negocios no fracasan por culpa de la pandemia. Los negocios fracasan porque no se diferencian. Los negocios fracasan por una mala oferta de valor. Los negocios fracasan por errados modelos de negocio. Los negocios fracasan
porque no saben darse a conocer. Los negocios fracasan por falta de clientes y en definitiva los negocios fracasan por una falta de liderazgo. Reitero que mis compañeros van a complementar muchos de estos temas y finalmente va a haber un espacio para responder a algunas inquietudes. Como conclusión, quisiera dejar lo siguiente. En las organizaciones, creatividad sin innovación es como un sueño, innovación sin creatividad no puede existir, creatividad, innovación en acción nos puede ayudar a salir de la crisis. Por ello, necesitamos líderes que impulsen esta creatividad e innovación. Espero haber contribuido al tema. Les deseo muchos, pero muchos éxitos y quedo a la espera de preguntas y escuchar a mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora le toca el turno a Ramiro Arteaga, a quien le digo que active su micrófono. Ah, tiene activado el micrófono. Ramiro, la audiencia es tuya. Buenas noches. Gracias, Luis, por la invitación. Y también gracias a todas las personas presentes que están en esta ocasión que nos están acompañando. El tema que voy a presentar ahora es más que todo un enfoque de algo que estamos nosotros padeciendo mucho. A ver, acá se ha detenido la función compartir, no sé qué pasa. Acá. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ah, ok, bueno. Entonces el tema que eligió es hablar un poco de el liderazgo en tiempos de crisis. Es justamente la crisis actual que nosotros, por la cual estamos atravesando. Estamos frente a una crisis que ya no es novedad para todos nosotros, no voy a explayarme en decir y qué es, pero sabemos que esta crisis del famoso coronavirus nos ha puesto en un escenario totalmente diferente que al que esperábamos o que soñábamos siquiera a principios de año. El gran desafío es en este momento que todos quisieran saltar del año 2020 y salir y pasar todo este abismo que nadie sabe cómo va a ser para llegar a un 2021 donde prácticamente o sea, hay una incertidumbre y un miedo a lo que va a pasar. Lo único que sí podemos estar seguros que la situación de este 2021, y vaya a saber un poco más, inclusive no va a ser la misma de antes ni la que estamos en este momento. De ahí que tenemos grandes problemas a nivel económico, a nivel social y fundamentalmente está todo el problema que nos está llevando al miedo. Y el tema que quiero hablar ahora es un poco respecto a todo esto, ¿no? Hay un miedo también hacia la nueva tecnología, miedo hay protestas, miedo a la contaminación extromagnética, pero ya estamos en eso hace algún tiempo, quizás sea un poquito más profundo, ¿no? Donde hay opiniones totalmente encontradas y directamente en ese sentido hay una biblioteca extensa de quienes hablan a favor de que esto es un gran avance, que esto va a venir todo muy bien, y hay otros que están satanizando y realmente provocando todo este tipo de problemas y protestas. El tiempo nos dirá, pero esto de cualquier manera considero que es irreversible. En la vida nosotros tenemos experiencias y en este momento frente a esta pandemia que estamos teniendo, escuchamos experiencias en distintos países, tenemos creencias encontradas, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente un miedo por las noticias, un miedo por lo que estamos viendo cerca, por la gente que vemos morir
y por las redes sociales que unos dicen lo que se les ocurre y que uno ya no sabe a quién creer. Y entonces, justamente, hay más miedo y que, digamos, que certezas hacia el futuro. De ahí que, hablando de eso, justamente hay un símbolo que me gusta de los chinos, que toda crisis, como la crisis actual que estamos pasando, presenta un lado bueno y un lado malo. O sea, un lado de amenaza, un lado de oportunidad. Entonces, en este aspecto, tenemos que ver de qué lado juegan. Y llegamos a un punto crítico de nuestra historia en que la mentalidad y los conocimientos de los líderes son más importantes que nunca. No solamente es tener la habilidad de poder conducir un equipo o una organización, o es lo que se discute, que si el líder empuja, que si el líder arrastra, ¿no? Sino saber formar a su lado gente que le ayude a llevar en este momento. Porque la situación que se nos ha presentado es una situación muy diferente. Entonces, cuando hablamos de mentalidad, esa mentalidad creativa de la que hablaba Alejandro, y aparte de eso también conocimientos para dar mayor seguridad a sus seguidores. La pregunta entonces es, en este aspecto, que tenemos que hacernos es lo siguiente. ¿Tenemos miedo al futuro o miedo a enfrentar el futuro? Esto es muy importante porque tenemos que estar preparados para enfrentar nuevos acontecimientos. Porque, como les decía a un principio, la situación ya no va a ser la misma que antes. Entonces, como el mismo virus, el miedo también es contagioso y puede ser muy dañino. De ahí que puede progresar rápidamente. Y si preguntamos a los demás qué es lo que está pasando, es más todavía la gente, con cada uno, lo primero que hace es manifestar sus miedos más que sus esperanzas. Entonces, un poco acá voy a entrar a explicar desde el punto de vista de la neurociencia en qué consiste y cómo nos dañamos en este miedo. El miedo, la parte pensante que es esta, cuando nosotros necesitamos pensar, tomar decisiones y todo eso, esta parte está bastante irrigada. Pero cuando se tiene miedo, la sangre va a otro lugar donde el cuerpo necesita un poco el escape. Entonces se produce una disminución de la sangre en la zona prefrontal. Esa zona importante en el análisis, la creatividad y la toma de decisiones, dice este médico español, que muchos lo deben conocer, Mario Alfonso Puig. Este es justamente el causante, cuando el miedo es el causante de la mayoría de los trastornos psicológicos, como biológicos también del organismo. De manera que hay que tratar de superar el miedo y hay que buscar. No es fácil, pero hay que hacerlo. Porque lo único que se hace, si uno se hunde en el miedo, va a perder más que ganar. Cuando el miedo se paraliza, uno lo convierte en esclavo de la situación. Hay que saber afrontar, hay que pensar inteligentemente qué es lo que tenemos que hacer. Desde la física cuántica, si quieren les pongo este ejemplo, la vibración, porque para la física cuántica nosotros somos información, vibración y energía. Y la vibración del miedo toca apenas pocos puntos del ADN, algunos sí, algunos otros no, y lo cual hace que las cosas nos salgan mal directamente si es que algo sale. En cambio, su antídoto, lo opuesto, el amor, el optimismo, etcétera, tiene una rápida y alta frecuencia que prácticamente llega a tocar todos los puntos del ADN y cada uno se va fortaleciendo, inclusive está pensando, tiene la habilidad de pensar mucho mejor. Acá tengo siempre me gusta poner esta fábula, si quieren, de la ranita que que cayó en el pozo cuando llega la hora de realizar un gran salto. Lo mismo, las redes sociales y las mentes negativas lo único que logran es reducir nuestras capacidades del intelecto. Y había una ranita que cayó en un pozo
y todas las ranas asustadas y todos vieron que no iba a salir. Directamente se despedían de ella y le gritaban y le decían, no vas a salir, y la ranita de abajo saltaba más, que no vas a poder, y saltaba, y no vas a poder, y no vas a poder, y no vas a ir, y la ranita cada vez saltaba más, hasta que salió. Entonces las otras asombradas, la rana estaba feliz y contenta, las otras estaban asombradas de que había salido y todo, ¿y qué pasaba? Que la ranita era sorda. Entonces la clave, justamente no dejes seducir de la voz egoica, disfuncional. Es aquella voz interna que todos escuchamos en algún momento y que nos dice, entre otras cosas, no debes hacer esto, no vas a poder, no entenderás, etcétera, etcétera. Esa voz egoica la tenemos que prácticamente desechar de nosotros mismos. Entonces, justamente un líder que hoy que se necesita es alguien que sirva más que todo de apoyo ahora en esta situación de incertidumbre, en esta situación de miedo. Más que mostrar el camino, es un poco darles el aliento, y para eso vuelvo a insistir, tienen que tener conocimientos, no solamente habilidades de liderazgo, sino conocimientos de las ciencias, como las neurociencias, como la física y un montón de cosas, para saber exactamente qué es lo que está diciendo y por qué y cómo puede transmitir esa energía a los demás. Entonces, se requieren líderes inteligentes y creativos, lo que decía hace un rato Alejandro, conscientes de que son guías de organizaciones compuestas por personas, no como dicen muchos recursos humanos o capital, no es ningún recurso, son personas, las personas con emociones. Nosotros somos seres emocionales que razonamos, con emociones, fortalezas, debilidades, y que esas personas son la razón de ser de cualquier organización, y que el aprovechamiento de la capacidad creativa e innovadora de las personas va a ayudar a su equipo a destacar del resto y a mantenerse exitoso en cualquier contexto o situación. Esta es la característica que en este momento tiene que tener el líder, que saber transmitir esa energía y dar esa confianza, porque el ser creativo camina con el miedo, sabe cómo, y en este momento no podemos negar que hay peligro, hay un montón de cosas, pero hay que buscar la inteligencia para saber soslayar ese. En cambio, el ser no creativo se paraliza con el miedo, con una serie de pensamientos, y que si el gato negro me apareció ahora que voy a estar mal, que si esto, si el otro, y siempre están buscando pretextos para no pensar y directamente dejarse llevar por el cerebro reptiliano en la comodidad de las cosas. Poniendo un poco de humor, ustedes lo deben conocer, a este autor argentino, Quino, que me gusta mucho, que con su gran tecnología y su tractor, y él sigue arando pequeño con su burrito. Y entonces dice, sí, claro, más moderno. Pero ¿con quién comentas tu vida, Liz? O sea que un poco hay que saber manejar también la parte emocional, y esto es muy importante. Hilda Weisborn, una autora mexicana, dice, la creatividad manejada inteligentemente nos brinda justamente las herramientas y los recursos para manejar las emociones y así generar ideas y estrategias para dar respuesta a los problemas, en lugar de aterrorizarnos y paralizarnos. De ahí que la creatividad ayuda con una actitud constructiva y positiva, alcanzar justamente los cambios tan acelerados que estamos viviendo. La OIT, por ejemplo, es la que realmente tiene que ahora el rol de preocuparse quizás con un enfoque distinto, que están formados por los gobernantes, los gobernados, trabajadores, los empleadores, tienen justamente el papel decisivo en la lucha contra el brote que está habiendo. ¿De cuál es su responsabilidad? Velar por las personas en su sustentabilidad y por las empresas y por los puestos de trabajo, porque después de esta crisis también se va a venir la parte de la crisis económica. Hablando un poco de la 5G, también hay quienes, como decía, diabolizan, y hay quienes más bien nos pintan ciertas maravillas. Y justamente acá tenemos que el teletrabajo, los delivery, cuántas otras situaciones
de aquellos que están transformando, que antes hacían bebidas alcohólicas, ahora con alcohol en gel para todo, no están dando abasto. Hay empresas que están reinventándose, que están contratando más personal. Fábricas que hacían muebles en este momento están haciendo separadores para controlar el virus o controlar un poco la pandemia, etcétera. Entonces, justamente las teleconferencias, la educación virtual, está abriendo también desde ese otro punto de vista las posibilidades. Entonces, necesitamos líderes que contagien el pensamiento positivo. Puedo hacer esto, haré esto, vas a poder ayudar a darle seguridad a la gente de que va a poder con creatividad afrontar y no tener el miedo al futuro. También enseñar a visualizar, ayudar a visualizar e imaginar el placer de sentirse bien en lo que, para que se contagie ese entusiasmo, para que pueda realmente decir, bueno, la situación está, no me queda otro remedio, no voy a hacer nada como la avestruz de meter mi cabeza y escaparme, sino al contrario, tengo que saber afrontar y visualizar qué puedo hacer, y en ese qué puedo hacer, saber soñar. Visualizar, nos decía Ramón y Cajal, que es un autor, más que autor, es considerado como el padre de la neurociencia, pese a que la neurociencia nació muchos siglos antes, pero a él, por haber descubierto el sistema de las neuronas, las dendritas y todo eso, que nos llevan al pensamiento y a saber ejercitar el cerebro. Perdón, se me fue un poco algo acá que quería decirles. Las dendritas de las neuronas aumentan, dice él, cuando una persona está apasionada por hacer realidad su sueño. Fíjense que sea no tener miedo, poner fe, poner pasión, tener confianza, ayuda mucho más a ser más inteligentes, y la inversa directamente lo anula a uno en su totalidad. En este momento estamos ante una disyuntiva y una estrategia que se tiene que hacer. Hay una ruta de navegantes y hay una ruta de flotantes. Aquellos que quieren esta ruta, que es un poquito más difícil, donde tiene que aprender a navegar, de cómo sopla el viento, qué se hace frente a las olas del mercado, cómo con la competencia, con el pensamiento de la gente, el pensamiento negativo y todo eso, o directamente tomar una decisión de flotar en este pequeño flotador y que me lleve donde me lleve. Consigo un empleo así y bueno, veremos qué voy a hacer y no me queda otra. En esta situación, lo que hay que hacer es saber emprender, recrear, tener imaginación, desafíos. En cambio, en esto, dejarse llevar por la corriente. Y aquí es justamente el desafío de la cuarta revolución, de aplicar estrategias disruptivas y fundamentalmente la creatividad. Entonces, la estrategia, Abraham Lincoln nos decía, el conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. La clave del éxito es la educación en el coeficiente intelectual, o también tenemos que ir más allá. Yo creo que tenemos que ir más allá, como nos decía Alejandro, la creatividad y la innovación. Él ya ha explicado perfectamente qué es uno, qué es el otro, la diferencia. No voy a recalcar acá, sino lo que vamos a dar un poco más es que hay que tener fe, confianza y pasión, que eso no se enseña ni en ninguna universidad ni nada por el estilo, sino se practica, se va adquiriendo con el tiempo y tratando de ver que lo contrario es dañino a nuestro organismo. Con la fe suficientemente grande, con la confianza en su propia capacidad y la pasión suficientemente inspiradora, se logra una palanca emocional que nos permite superar el miedo. Mario Alonso Puig dice, las personas que abrazan la incertidumbre, si mantienen la fe y la pasión, aumentan las conexiones entre las neuronas. Acá lo que se conoce como sinapsis. Mientras más conexiones hagamos acá, más inteligentes vamos a ser, lo que equivale a convertirse justamente en cada vez más inteligente. Así como muchos van al gimnasio
a buscar y a querer que los músculos crezcan y todo eso, pero parece que no se dieron cuenta que acá adentro también se necesita ejercicios que no se ven, pero que se expresan y se ven a veces con los resultados que da y los resultados que también recibe la gente. De ahí que la creatividad, nos dice de uno de los, justamente los libros de mi gran amigo Alejandro Schnarch, se mide por el resultado final. Y acá tenemos en el cerebro la parte creativa, que es el lado derecho del cerebro, y la parte racional, que es la parte izquierda. Entonces, una idea, un nuevo producto, una nueva manera de hacer algo, o una aplicación distinta de ideas o recursos ya existentes. Justamente esto, Alejandro, hace un rato dio una explicación de los tipos de creatividad que pueden haber. Creatividad implica inventos, productos y servicios, trabajo, y por supuesto, todo esto lleva al desarrollo. Mientras más inventos, más desarrollo tiene un país y una región. Por lo tanto, debemos creer en el futuro y en nosotros mismos. Porque si no somos capaces de creer en nuestra capacidad creativa, tampoco seremos capaces de crecer. Muchas gracias, buena onda, gracias, cambio 3, y muchas gracias por la confianza, y más tarde, la parte de preguntas, estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias, Ramiro, muchas gracias. Ahora, Jorge León Ayala, le toca su turno de conversar con nosotros. Bueno, colegas, invitados, empresarios, muy buenas noches. Mis agradecimientos muy especiales a Cambio 3 por esta oportunidad maravillosa que nos da hoy de poder tener algunos conceptos que tenemos que trabajar para poder visualizar nuestra organización y nuestro cambio. Permítame compartir pantalla para estar con ustedes con respecto al ampliar un poquito el tema que han venido presentando mis colegas sobre esto que es tan importante para todos nosotros. Realmente yo estoy pensando en ese líder que va más allá del 2020. Como decía quien me antecedió, hombre, no sabemos si el 2020 va a ser mejor, peor o igual que el 2021, y eso nos genera mucha incertidumbre. Nos tiene pensando, nos tiene a punto de colapsar. Sin embargo, siendo concordante con lo que mis colegas nos presentaron, yo quiero recordarle a todo el mundo este principio universal. Los seres humanos cambiamos aunque no nos lo propongamos. Aquí tengo, por ejemplo, un personaje que seguramente ustedes reconocen muy bien, que con el tiempo vino cambiando, que era la flor de la mañana para muchos hombres, y con el paso del tiempo, pues se transformó, ¿no es cierto? Tengo aquí otro ejemplo muy interesante, que también ustedes lo reconocerán, y con el paso del tiempo cambió, tuvo un tremendo accidente y al final de sus días, pues quedó así. Bueno, estos personajes cambian, como cambió también este ilustre niño que nació en la ilustre y bien cobijada ciudad de Bogotá, un hermoso bebecito que con el paso del tiempo también cambió. Y eso nos pasa a todos, así no queramos. Cambió y en medio de ese cambio, pues hay una serie de acontecimientos muy interesantes que nos dan lecciones en la vida. Yo quiero recordar una anécdota que nos sirve para plantear ese plan del día de hoy. Se trata de un niño que los vecinos le llamaban la belleza de niño que nos dejó en el barrio sin luz por más de 2 semanas. ¿Y por qué sucedió eso? Muy sencillo, muy inquieto yo
por saber cómo se producía el cine, me dio la brillante idea a los 8 años de construir una máquina para proyectar cine. Yo trataba de mirar cómo se daba esto, investigaba en los libros de entonces, en las enciclopedias de entonces, cómo se hacía esto, pero no tenía la más remota idea de cómo era la conexión eléctrica. Efectivamente, mi invento lo hice una cajita en madera muy bonita, le puse un lente y por dentro le puse un bombillo y puse una lámina para proyectar, con la sorpresa de que, como yo no sabía conectar el bombillo, pues se reventó eso y todo el barrio se quedó sin luz. La eficiencia de los servicios públicos hizo que el barrio estuviera sin luz por 2 semanas y obviamente esta perla de muchacho pues cargó con las consecuencias pertinentes. Pero eso me llevó también a pensar una cosa muy interesante, y es que el mundo de hoy no lo cambiaron. No estábamos pensando en que iría a suceder esto que nos está sucediendo. Y recordando mi anécdota del fusible, yo creo que lo que en este momento tenemos que hacer urgentemente es aprender a reventar el fusible. Tenemos que enfrentar con dinamismo, con entusiasmo, con gran capacidad lo que nos está pasando, porque nos quitaron la luz. El mundo que teníamos antes ya no existe. Pero también recuerdo una cosa que es muy importante, que es algo que yo le regalo a mis hijos con mucho entusiasmo, y es una ecuación que es la ecuación de oro frente a la vida. Todos tenemos unas determinadas circunstancias. Yo me he preguntado muchas veces por qué nací en este país, por qué nací en este vecindario, por qué nací llegué a este matrimonio, por qué me tocó tener esta suegra. Bueno, ese tipo de cosas son circunstancias, pero he aprendido que las circunstancias más las acciones nos generan una serie de resultados. Ese era mi parámetro hasta hace muy poco, pero hoy he encontrado que desgraciadamente mi ecuación no la cambiaron, porque las circunstancias cambian y yo no puedo quedarme con las mismas acciones de antes. Es necesario generar variabilidad, hay que innovar. Como decía Alejandro, como quienes me antecedieron, recalcaban tanto. No podemos obtener los mismos resultados siempre cuando nos cambian el panorama, cuando nos cambian el paisaje. Entonces se requiere la innovación. Yo creo que la innovación es una parte fundamental de la vida. Es algo que tenemos que trabajar, así no lo queramos asumir. En la medida en que nosotros vamos innovando, vamos obteniendo resultados cada vez mejores. Y es que el futuro definitivamente presenta una ecuación nueva. Circunstancias más innovación nos da permanencia. Si tú quieres permanecer como empresario y quieres fortalecer tu vida y quieres tener siempre mejores resultados, lo que tienes que hacer es innovar permanentemente. No puedes quedarte allí haciendo lo mismo de toda la vida. Así hayas tenido éxito. No importa cuánto éxito hayas tenido hasta ahora, siempre habrá posibilidad de encontrar nuevas alternativas. Pero hay algo que a mí me aterra en todo esto, y es que nos guían los prejuicios. Un marco mental estrecho, ¿sí? En donde, recuerden en ese momento los cuatro acuerdos, donde dicen, es que desde que nacemos nos están programando. Y lamentablemente a los latinoamericanos nos han programado de una manera lamentable. Hay una serie de prejuicios que tenemos que quitar de nuestra mente, de que somos pequeños, de que no podemos cambiar. Los prejuicios son conclusiones anticipadas que damos ante problemas que nunca hemos enfrentado. Entonces, creemos cosas como, por ejemplo, yo saqué un listado aquí de 10 prejuicios. Por ejemplo, se dice que los agentes de tránsito son corruptos o que las autoridades
son corruptas, lo cual es parcialmente cierto, pero no siempre es cierto. Se dice, por ejemplo, que las mujeres latinas son sumisas. ¿Ustedes estarían de acuerdo conmigo? Yo le presenté esto a mi mujer y nunca estuve de acuerdo. Se dice que los maridos latinos somos machos, ¿cierto? Y se nos ve como con esa concepción. Se dice que lo hecho en nuestro país está mal hecho, que lo extranjero está bien hecho. Entonces, bueno, si yo soy nacional y soy hecho en este país, pues parece que no estoy muy bien hecho. Se dice, por ejemplo, que los alemanes son rígidos, o se dice también que los franceses no se bañan, o se dice que los gringos solamente piensan en dinero. Se dice que las mujeres y las minifaldas son fáciles, que los hombres por naturaleza son infieles. Me gustaría en el chat conocer lo que dicen nuestras invitadas del día de hoy. Se dice, por ejemplo, que si alguien va al psiquiatra es porque está loco. Bueno, gracias a Dios cuando hemos ido al psiquiatra quedamos mejor que antes y no igual. Muy bien. Entonces, yo quiero invitar en la noche de hoy a que cambiemos quitándonos los prejuicios de por medio. Cambiemos haciendo que nuestra vida sea diferente, pensando que hay nuevas oportunidades. Y lo que me propongo en este corto tiempo es dar algunas ideas sobre lo que debemos hacer. Esta es la empresa que tenemos hoy en día. La hemos visualizado como una serie de casillitas en donde están los proveedores, los colaboradores, los clientes potenciales, nuestros clientes, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos han enseñado. Es más, eso es lo que yo me lamento que he venido enseñando durante tanto tiempo a mis alumnos en las universidades. Pero la realidad de hoy es otra. Si miramos un líder, el líder integral, el líder que tiene que en su mente comprender no solamente a su empresa, sino la empresa y su entorno, me lo encuentro con una serie de fuerzas que hacen que su liderazgo tenga una dimensión distinta hoy en día. No podemos seguir trabajando con esta empresa llena así de casillitas en donde cada quien jala para su lado. Aquí en Colombia decimos, cada quien jala la cobija para un lado, para su lado, miran a ver si la cobija se rompe o aguanta. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos que trabajar hoy en día? Es muy importante el tema de colaboración. Miren ustedes que entramos aquí una serie de valores importantísimos. ¿Qué hace el líder colaborativo? Darse cuenta que hay una cadena de valor que constituye su empresa, en donde se tienen que integrar los proveedores, porque de ellos depende la calidad de lo que hacemos. Entonces, tienen que entrar los colaboradores, porque tienen que ser los primeros aliados, los portadores del entusiasmo, de la marca, son la voz y el sonido de nuestra empresa, son los resultados. Y obviamente tenemos que entender a nuestros clientes. Yo le digo a mis empresarios, hombre, usted no puede meterse detrás del mostrador hoy en día a esperar a que le lleguen clientes porque no le van a llegar. Usted no puede esperar que su mercado crezca cuando usted no crece, no sale a buscarlos. Entonces se requiere generar ese núcleo estrecho en donde mi empresa tiene esa fuerza colaborativa. Tengo que salir de las 4 paredes de mi empresa. Y eso me implica el aprender a competir. Aquí hay algo delicadísimo y es que a nosotros, sobre todo los latinoamericanos, no nos enseñaron a competir. El niñito cuando va a la casa le cuenta a la mamá que le pegaron, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice la mamá? Usted no es majadero, usted, si le dan una vez, usted da 10 y no sé cuántas y tal, ¿cierto? Y en lugar de aprender a compartir, creemos que la competencia es acabar con el otro. Es necesario desarrollar competencias para compartir, para competir. Es importante caer en cuenta que
Cada quien tiene un espacio dentro del mercado y tenemos que, eso sí, aprender a tener nuestra ventaja comparativa. Una fuerza importante es el liderazgo ambiental. Mira, desde que uno funda una organización, una empresa, y esa empresa puede ser desde la familia, irremediablemente aparece un socio obligado que es el gobierno. Es la sociedad. Yo no puedo estar aislado de eso. Es necesario compartir mi empresa con el medio ambiente. Y para ello tengo que entender las fuerzas económicas, los acontecimientos políticos. Tengo que comprender, oiga, el manejo del dinero. Tuve la oportunidad de terminar mi bachillerato en los Estados Unidos y una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo es la preparación que nos daban en el high school para aprender a liquidar los impuestos. Mira qué importante es. Y yo me preguntaba, ¿cuándo en mi país o en nuestros países ese tipo de cosas se dan? ¿Cuál es el concepto que tenemos del gobierno? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos del sistema financiero? Nos metemos a empresarios, pero no sabemos manejar el dinero. Entonces, yo me quiero acoger a este pensamiento de Peter Drucker que dice, sabemos lo que no queremos hacer, pero no sabemos lo que queremos hacer y solo hay una manera de saberlo y es intentándolo. Por eso el concepto de acción creativa es clave en todo esto. Les quiero compartir muy rápidamente 6 consejos que yo considero que son la clave de este líder de más allá del 2020. Primero, aprendamos este nuevo concepto de empresa que les acabo de describir y reconozcamos cuál es la verdadera dimensión de nuestra empresa. En segundo lugar, me encontré con una disciplina novedosa, que de novedosa no tiene nada, pero que hoy en día los jóvenes en la nueva generación lo están utilizando muy bien, que es el UX, es la experiencia del cliente. Hombre, centremos nuestros negocios en los clientes. Conozcamos cuáles son sus necesidades. Seamos más solucionadores que simplemente emprendedores y productores de bienes y servicios. Seamos solucionadores. Un tercer consejo. Compitamos para ampliar el mercado, para innovar, para producir nuevas cosas, nuevas opciones, para desarrollar productos distintos, para aprovechar oportunidades. Un cuarto elemento de este nuevo líder. Todo en esta vida es cuestionable. Mira qué importante es. Y esa gran habilidad que tenemos que desarrollar los líderes de hoy, aprender a pensar. Edward de Bono nos decía en un librito muy elemental y muy entretenido, aprender a pensar. Dígame, no sabemos pensar, perdemos grandes oportunidades porque no pensamos bien. Y en ese orden de ideas es necesario también aprender a tomar decisiones de riesgo. Pero una cosa importantísima es creativa e innovadoramente aprender a calcular el riesgo. Este tema de la probabilidad es algo que no está en nuestro haber y ahí tenemos que aprender a hacerlo. Finalmente, algo en lo que estoy tremendamente de acuerdo con mis colegas que me antecedieron, hemos dejado de lado la parte humanística. Somos muy expertos en la parte técnica. En mayor o menor grado intentamos ser creativos, pero hemos dejado de lado, señores, lo más importante que tenemos los seres humanos, que son nuestros valores de corte universal. Y quiero invitar a mis colegas a que ese legado le dejemos a nuestros alumnos, a nuestras familias, a nuestra sociedad. Lo más valioso, lo más importante que tenemos son los valores. Pero si bien la palabra impulsa, el ejemplo es el que arrastra. Y es necesario que funcionemos todo el tiempo por valores de corte universal. La honradez, la lealtad,
lealtad, el cumplimiento. Eso es absolutamente valioso. Es muy importante entonces aprender a comunicarnos, como decía Alejandro. Perdemos tanta información en esta época de la información. Uno puede afirmar sentencias, ¿cierto? Uno puede decir, mire, es que tendré mayor bienestar el próximo año. Pero hay que aprender a convertir esto en preguntas y preguntas de acción que son muy importantes para poder hacer que nuestra vida cambie. Como por ejemplo, ¿qué puedo hacer para tener mayor bienestar el año próximo? ¿Qué puedo hacer hoy para merecer un mejor futuro mañana? El punto está, como decía al comienzo, en hacer que esas acciones sean las que transformen nuestra vida. Muy bien, entonces yo los invito a que nos formulemos siempre preguntas. Bueno, ¿cómo puedo utilizar esta situación de mi vida en algo positivo? ¿Cómo puedo aprovechar la pandemia? ¿Cómo puedo aprovechar el encierro que estoy teniendo en mi casa, en mi familia? El teletrabajo no es nada nuevo. La capacitación online no es nada sorprendente. ¿Qué debo hacer para lograr lo que quiero? ¿Qué debo hacer? Y aquí yo creo que nos tenemos que fustigar los que nos hemos dedicado a la educación, porque hemos enseñado a la gente muchos conceptos, pero pocas acciones. Y en la vida siempre se nos mide por resultados, y los resultados son fruto de las acciones. Entonces, los invito a que pensemos, ¿qué puedo hacer para realizar los cambios que deseo en mi vida? Esto conlleva la concepción no solamente empresarial, sino individual, familiar, que hace que la vida cambie. Quiero terminar con esta autobiografía de nuestra vida en 5 lecciones. Lección número 1. Yo voy caminando por la calle y hay un hueco oscuro en la acera. Yo caigo en él. Estoy perdido. No tengo esperanzas. Esto no es mi culpa. Hay miles de factores que me hicieron caer en ese hueco oscuro. Me tomará toda la vida encontrar la salida. Segunda lección. Yo camino por la misma calle. Hay un hueco oscuro y profundo en la acera. Yo finjo que no lo he visto y caigo en él de nuevo. No puedo creer que esté otra vez en este mismo lugar. Pero no fue mi culpa. Generalmente los problemas son culpas de otros. Aún así me tomará mucho tiempo salir. Lección número 3. Yo camino por la misma calle. Hay un hueco oscuro y profundo en la acera. Yo veo que está allí. Aún así, caigo en él. Es que eso ya es un hábito. Mis ojos están abiertos. Yo sé en dónde estoy, pero es que esto no es mi culpa. Entonces, voy a intentar nuevamente salir. Lección número 4. Yo camino por la misma calle. Hay un hueco oscuro y profundo en la acera. Y yo camino alrededor de él. Bueno, algo hice. Lección 5. Yo camino por otra calle. Los quiero invitar a que con estas cortas palabras recordemos que lo que hacen los cambios son las acciones y las acciones creativas que se convierten en acción y que nos llevan irremediablemente a la innovación permanente como parte fundamental de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Ha estado bien interesante todas las exposiciones. Escuchemos ahora a Luigi. Luigi, el micrófono y la pantalla es tuya. Muchas gracias, Luis. Estimados colegas, a todos los que siguen a Cambio 3 Consultores, antes que nada agradecerles por la invitación y felicitar bastante a cada uno de mis colegas que han hablado el día de hoy. Han dado puntos muy certeros,
Primero Alejandro, cuando dice por qué fracasan las empresas realmente. Luego mi otro colega también cuando menciona aspectos del miedo, que es fundamental. Si una persona no tiene miedo, cuando una persona tiene miedo, más bien, deja de ver oportunidades y las ve como amenazas. Y mi último colega que definitivamente nos ha dado unos tips brillantes para poder emprender en este tiempo, ¿no? Básicamente lo que yo quiero hacer es ver casuística, ir con ustedes directo a temas prácticos de lo que han hablado mis colegas y luego pasar a las preguntas porque creo que tienen varias preguntas. Y una de ellas que yo les haría y que luego podemos conversar es si tiene un negocio. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Ahora sí, vamos todos a comenzar. Mi presentación se llama Oportunidad versus Amenaza. Una persona en estos tiempos del COVID-19 puede ver al COVID-19 como una oportunidad o puede ver al COVID-19 como una amenaza. Puede ver al COVID-19 primero como una amenaza si cree que el COVID va a hacer que su negocio actual fracase, quiebre, le baje las ventas al punto de que ya su negocio deje de ser rentable. O puede ser una oportunidad si ese negocio que no está funcionando de esta manera se reinventa, cambia a otro modelo de negocio o a otro giro de negocio. Entonces, ahí tenemos dos perspectivas, ¿no? Un líder que ve al COVID como una oportunidad de negocio y otro que no lo ve, sino lo ve como una amenaza. Entonces, esos dos conceptos son claros. Por eso yo puse COVID-19, oportunidad versus amenaza. ¿Cómo convertir un problema en una oportunidad? En este caso, el problema lo trae el COVID-19. ¿Cómo lo convertimos en una oportunidad? Bueno, primero entender las restricciones, es decir, el entorno que rodea nuestra localidad. ¿Cuáles son las limitaciones que imponen nuestras autoridades? Y dentro de esas limitaciones, ver qué modelos de negocio nosotros podemos desarrollar. De hecho, justo cuando Luis hacía la presentación al inicio sobre mí, decía que me encanta viajar, y es verdad, en cada viaje que yo hago, siempre estoy visualizando oportunidades de negocio. Y no solamente tú puedes visualizar oportunidades de negocio a cada ciudad que tú viajes, sino también en cada momento y en cada ocasión que tú tienes. Y un momento un poco crítico y de crisis es el COVID-19. Entonces, ¿qué cosas están permitidas? Empecemos por ahí. Una de las cosas que están permitidas son las clases virtuales. Si tú, digamos, eres docente, tienes cualidades, ya has dictado antes, tienes conocimientos y mucha experiencia, puedes hacer algo a través de Internet. Segundo punto, otra idea que puedes tú hacer es vender por Internet. De hecho, hoy en día las redes sociales son muy importantes para poder no solamente promocionar tu negocio, sino para poder vender y tener nuevos clientes. Entendamos que aquí un punto clave y estratégico para que nuestros negocios sobrevivan no solamente es gestionar el cambio, no solamente es tener la capacidad de ser flexible y adaptarse, sino también entender cuáles son tus brazos estratégicos para que puedas repotenciar tu negocio y para que puedas lograr que éste camine con éxito. Entonces el marketing es fundamental. Si hablamos de marketing, a marketing no se trata de vender, sino se trata de que te vuelvan a comprar, de fomentar la recompra, hacer clientes, gestionar o tener relaciones a largo plazo con ellos. Porque tú puedes valorizar en un corto, mediano y largo plazo cuántos ingresos más o menos podría darte el tener clientes fidelizados. Y hablamos de una fidelización aparente, puesto que ningún cliente llega a ser 100% fiel, ¿no? Pero por eso hablamos de relaciones a largo plazo, tratar de mantener las relaciones a largo plazo y de poder tener, pues, gracias a que el cliente adquiere nuestros productos y servicios, una rentabilidad o al menos una proyección de los ingresos que podría tener con él, ¿no? ¿Qué más? Ya les hablé, adaptarse al cambio o conlleva a sobrevivir. Si no te adaptas, simplemente tienes todas las de perder. Ya muchos negocios y grandes empresas, no solamente hablamos de pequeños emprendimientos, no solamente hablamos de pequeños negocios, hablamos de empresas grandes que ya han quebrado, se han declarado en quiebra. De hecho, se han acogido a la ley de Estados Unidos para poder reestructurarse y poder seguir operando, pero se han declarado en quiebra porque sus modelos de negocio no se adaptaron
a lo que es esta pandemia, ¿no? A las circunstancias, al entorno que generó esta pandemia. Evidentemente, tantos años, ninguno de estos negocios grandes, hablamos de grandes corporaciones, de grandes empresas, no pudieron prever lo que iba a pasar. Entonces estaban tan seguros con su modelo de negocio, su modelo de negocio, su modelo de negocio, y solo hacían innovación incremental, es decir, a los productos y los servicios que ya tengo, yo los mejoro, les doy mayor valor agregado para hacerlos atractivos al cliente. Se enfocaron tanto en la innovación incremental que dejaron de lado la innovación disruptiva. Y la innovación disruptiva es lo que nos lleva a nosotros a poder planear escenarios que nadie planearía, a poder pensar de una manera que ya muy distinta a la que se piensa actualmente para gerenciar y dirigir empresas, ¿no? Avianca, una empresa que aquí en Latinoamérica es enorme, imagínense, ha quebrado, Latam ha quebrado, grandes empresas, y así hay una lista de empresas enorme. Simplemente no pudieron prever que esto iba a pasar, no estuvieron preparados, no incluyeron esto dentro de su plan de contingencias y miran lo que pasó, ¿no? Entonces, y ojo que ellos creyeron que si hacía una reestructuración interna organizacional, es decir, su organigrama, apoyados de las políticas que el gobierno daba, alguna flexibilidad para que ellos puedan manejar el pago de los salarios de los trabajadores, por ejemplo, creyeron que con eso iban a aguantar y que sería suficiente. Lamentablemente no fue así. Estamos viendo que no es suficiente. Entonces, ahora, estoy en un contexto más o menos el que les he dado, ahora veamos las soluciones. Ustedes, por ejemplo, muchos de ustedes tienen negocios actualmente. Me dirán, licenciado, ¿y qué hago? Mira, mi negocio no está funcionando, ya llevo un mes, 2 meses cerrado, las políticas de las autoridades no me ayudan, las políticas públicas, las instituciones financieras no me quieren dar préstamos, ¿qué hago? Mira, hay que entender fundamentalmente, y a veces nos olvidamos de esto, vivimos en una sociedad de recursos escasos, recursos limitados. Entonces, el rol del administrador, del líder, es administrar eficientemente esos recursos. Entonces, con mucha razón, al ser más escasos todavía los recursos, hay que saber distribuirlos. Y una de las cosas que han sabido hacer estos negocios es cambiar el giro de negocio, increíblemente. Un cambio, pero fuerte, muy fuerte. San Antonio, les comento, el caso que están viendo ahora en pantalla, es una pastelería en la ciudad de Lima, bien conocida, dirigida a un segmento socioeconómico A, es decir, un segmento que tiene ingresos bastante fuertes, ¿ya? Este negocio tuvo que hacer un cambio radical. Pasó de ser una pastelería, como ustedes ven en la parte inferior izquierda, ¿ya? Una pastelería que por supuesto vendía pues, postres a precios bastante elevados, ¿ya? Y tenía pues márgenes de ganancia por producto bastante elevados también. Tuvo que transformarse a un rubro de alimentos, ¿ya? Ahí están viendo en la parte, en el centro más que todo, ¿no? En la parte del centro. Pasó a ser un formato de tienda de alimentos de primera necesidad y implementó el servicio de delivery. Esto con la finalidad de mantenerse en el mercado y de poder sobrevivir en estos meses hasta que se solucione lo del COVID y luego nuevamente puedan volver a su giro de negocio. Aunque no sé si el CEO o el gerente, mejor dicho, de la pastelería de San Antonio, cómo le estará yendo, ¿no? En este formato. Si este formato le da resultados, entonces ya estoy considerando que San Antonio va a tener un nuevo modelo de negocio aparte del que tenía anteriormente. Simplemente está como que suspendido temporalmente. Miren, ve, este es un caso de Perú. Acá tengo un caso de la Argentina. Nos cuenta este caso. Dice, Leonel Mariani, empresario de 20 años en el sector y dueño de 4 salones de fiesta en la capital argentina, reconvirtió uno en verdulería y sus 20 empleados, antes animadores o sonidistas, ahora entregan pedidos a domicilio. Entonces, tienes dos opciones bien claras. O cierras tu negocio por falta de ventas, por falta de ingresos y por deudas excesivas, o simplemente te adaptas, ¿no? Y por supuesto, es importante tener un buen equipo de trabajo comprometido, y ese es el rol del líder.
lograr que su equipo se comprometa, se ponga la camiseta, entiendan la situación y se involucren con el objetivo y la finalidad primaria en toda empresa, que es sobrevivir cuando recién se emprende. Otro ejemplo es desde Chile, y esto es algo fundamental. Dice, redes sociales son vitales. Emprendimientos gastronómicos se reinventan en medio de la pandemia. Y ponen de ejemplo, una hamburguesería y una empresa de alimentos congelados han debido repensar sus negocios tras la llegada del COVID-19. En ambos casos, la respuesta ha sido digitalizarse y echar mano al delivery para continuar operando. Y bueno, hay un video ahí para ver sus historias. De ahí les puedo pasar el link si gustan. ¿Qué podemos entender con esto? Ya, primero, repensamos, vemos si una solución, y si esa solución es cambiar el giro del negocio. Muy bien, pero eso no basta. El COVID nos trae oportunidades, y una de esas es que la mayoría de las personas está en casa. Y si está en casa, ¿qué medio más va a utilizar para estar comunicado? Su celular, y en su celular vas a encontrar las redes sociales. Claro que sí. ¿Cuál es la red social más usada a nivel mundial en Latinoamérica? Hablemos de a nivel mundial, Facebook, y en Latinoamérica, Facebook también, por supuesto. Entonces, Facebook es nuestro primer canal de venta ya online que tenemos que aprovechar, porque además tiene recursos gratuitos que podemos usar para que nos hagamos conocidos. Primeramente, las redes sociales sirven en un primer objetivo para posicionar tu negocio, tu marca. Segundo objetivo, para empezar a impulsar tus productos o servicios. Tercer objetivo, vender, que es comercial, que ya venimos al tema de comercialización. ¿Qué más ventajas te da las redes sociales? Poder gestionar citas online, ya, si son negocios presenciales que tienen que manejarse vía cita, ya, de acuerdo a la legislación de vuestro país. Puedes hacer publicidad dirigida y segmentada a tu público objetivo para que puedas optimizar tus recursos. Ya hablé de los recursos son escasos, ¿no? Entonces hay que saber segmentar y utilizar al máximo cada dinero, cada dólar, en caso, ¿no?, de que sea dólar, peso, sol, boliviano, en fin, ¿no? Cada moneda nacional de vuestros países, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? ¿Qué puedo decirles? Si tienen un negocio y no está yendo bien por diferentes circunstancias relacionadas al COVID, repensemos, veamos la manera de, primero, si podemos hacer algo para potenciarlo, y si no se puede, cambiemos el giro del negocio. Porque el COVID también nos da oportunidades. He visto muchos negocios que han dejado de ser restaurantes para pasar a ser tiendas de ventas de productos de prevención, de bioseguridad, como son los barbijos o mascarillas, como son todos los equipos de protección para este virus. Entonces, y un punto más, ¿no? Creo que para poder trabajar con el cambio es necesario que el líder no solamente sea flexible, no solamente tenga los conocimientos necesarios, sino sea de mentalidad abierta. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si el líder de la empresa no acepta sugerencias, no acepta, digamos, el poder repensar en otras ideas, pues si es de mentalidad cerrada, difícilmente vaya a poder salvar su empresa. Bueno, esto es todo, estimados, conectados. Entonces quedaría atento a las preguntas. Le doy pase a Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Luigi. Muchas gracias, Alejandro, Ramiro, Jorge. La verdad que cuando se plantea el tema de la creatividad e innovación y la necesidad de que los líderes sean creativos e innovadores, suena como algo obvio, como algo sabido. Sin embargo, las intervenciones de ustedes nos dicen que en estos temas hay bastante paño que cortar, bastante que aprender. Ser creativos, innovadores, no es algo automático, es algo que hay que aprender, que hay que cultivar. La inercia suele llevarnos a hacer lo que hacemos siempre, ¿eh?
y los que hemos trabajado en empresas o hemos intervenido en empresas nos hemos encontrado muchas veces con la frase, pero es que así se ha hecho siempre, digamos, ¿no? Y hay dificultades para los que quieren introducir cambios, ¿no? Mira, aquí tenemos una pregunta interesante de Soledad Davidson. Déjeme encontrarla. Dice, una pregunta para Ramiro, ¿ya? Mencionas que es importante distinguir entre si le tenemos miedo al futuro o le tenemos miedo a enfrentar el futuro. Considero súper buena la distinción. ¿Nos puedes compartir un poco más acerca de tu mirada en la diferencia de una y otra pregunta? Gracias. Gracias, Soledad, por la pregunta. Me parece bastante interesante. Uno es externo y el otro es interno. Quizás, o sea, resumiendo un poco, el miedo al futuro, miedo a cómo va a ser el futuro, qué va a pasar en el futuro. No saber, y esa incertidumbre, pero sin embargo yo no importa, puedo decir con creatividad, me tengo confianza, me tengo fe en que venga lo que venga, voy a saber reinventar, voy a saber hacer las cosas. En cambio, el otro es el miedo de la capacidad de uno mismo, o sea, justamente el miedo interno, el miedo interior, ¿no es cierto? El miedo a enfrentar el futuro. ¿Y ahora qué va a pasar? Esto va a cambiar, yo no voy a poder, no voy a poder. No sé si aclaré un poco tu pregunta, Soledad. Luis, tu micrófono está apagado. Mientras Soledad nos contesta, voy a compartir en el chat, ustedes deben tenerlo, pero el correo de Cambio 3. Había puesto el dedito para arriba, disculpa Luis, había puesto el dedito para arriba. Gracias Ramiro por la respuesta. Gracias Soledad, gracias. Ok, Sole, muchas gracias. Decía que estoy colocando el correo, contacto@cambio3.cl, para que aquellas personas que no llenaron los formularios o que no nos han hecho llegar su correo, lo hagan llegar para que les enviemos los links donde vamos a guardar o vamos a subir la grabación de este conversatorio. Así que los que no nos hayan enviado el correo, por favor, y si tienen interés en revisar este conversatorio, pueden mandarnos ahí. Paz nos dice, el miedo es una probabilidad, ¿no? Evidentemente. Es una probabilidad, porque muchos no tienen miedo, pero es con alta probabilidad que mucha gente en este momento se está teniendo bastante miedo y aparte con tanta noticia, con las redes sociales y con todo lo que viene impregnada de miedo, el miedo es contagioso. Llega un momento que el virus del miedo a veces está siendo más fuerte que el virus del coronavirus. Pero el miedo puede en algún caso movilizar. Estoy pensando, digamos, el miedo como una emoción atávica y que hacía, bueno, o te paraliza, o te hace arrancar, o el miedo te hace enfrentar un desafío. ¿Es posible? Es posible, justamente, como decía Alejandro, hay muchas cosas de la creatividad se inicia por necesidad, y esa necesidad es un poco el miedo, la ansiedad que uno tenía para hacer algo. Entonces yo tengo que salir de esto y no me queda otro. Y han sacado, o sea, ideas, pese a que la mayor parte de la historia nos muestra que la mayor parte de la creatividad es en base a proyectos y a objetivos. Pero la necesidad hace que uno sea creativo, y lo mismo que el miedo al futuro a veces, ¿no? O sea, pero si uno se propone, tiene justamente confianza en sí mismo, va a poder salir. Por eso que en el planteamiento mostré una parte de que el líder hoy en día tiene que tener conocimientos inclusive de qué es lo que pasa dentro del organismo, dentro del cerebro, tanto explicado desde el punto de vista de la neurociencia como explicado desde la física cuántica. Y si él no sabe, por más de que diga, bueno, adelante, ¿no? Todo va a salir bien y todo, no creo que aporte mucho de diferente manera. En cambio, el que conoce lo que pasa al interior mío y qué antídotos y qué puede haber, va a poder dirigir mucho mejor a su equipo. Oye,
Una pregunta para todos, y es que muchas personas creen o juzgan de que no son creativas. En algunos talleres yo he hecho el ejercicio de preguntarle a las personas si son capaces de escribir, de inventar un cuento, de inventar un relato, y cuando pregunto, muy poquitos levantan la mano. Y después uno hace un ejercicio dando algunas pautas y finalmente descubren que todos son capaces finalmente de poder escribir un cuento, un relato, ¿cómo, eh, ¿cómo es posible, ¿no es cierto?, promover la creatividad o convencer a las personas que sí pueden ser creativas? ¿Cómo se puede aprender a ser creativos y a ser innovadores? Cualquiera que conteste. Alejandro, contestas vos que eres el padre de la Bueno, creatividad en este grupo. gracias. La primera parte es la siguiente. Todos somos creativos. La creatividad es un don de todo ser humano, independientemente de su edad, de su género, de su condición, de su educación e incluso de su inteligencia. Todos tenemos esa capacidad. Pero hay una serie de frenos, de bloqueos, de obstáculos, de barreras que han ido limitando esa creatividad. Y uno de ellos, por supuesto, era algo que se mencionaba, es la educación que hemos recibido. Entonces, ¿de qué se trata? De desbloquearnos, de ver aquellos factores que están inhibiendo nuestra creatividad para potencializarlos realmente. Y hay una serie de maneras, formas, métodos para fomentar la creatividad en personas y empresas. Y adicionalmente existe lo que se llama métodos o técnicas de creatividad, que no es que produzcan ideas, pero han evidenciado que en la medida que uno lo utilice, puede alcanzar nuevos niveles o niveles más altos de esa creatividad. Pero es tomar conciencia que definitivamente, ya respondiendo concretamente a tu pregunta, todos tenemos esa capacidad y muchas veces nos bloquean los medios, los miedos, las circunstancias, etc. Por eso el ejercicio que tú planteas me parece muy interesante. Uno a veces descubre esa creatividad cuando está enfrentando algún problema, alguna dificultad, y por necesidad se ve obligado a encontrar una solución a esos problemas. Pero definitivamente, reitero, insisto, todos somos creativos. Gracias, Alejandro. ¿Algún otro comentario de los expositores? Sí, yo creo que, como dice mi colega Alejandro, todos somos creativos. El gravísimo problema nace desde la familia, porque nos matan de entrada la curiosidad. Si el niñito quiere ver cómo es que el carrito se mueve y lo desbarata para descubrir cómo el carrito se mueve, inmediatamente el mundo se le ve encima. Si en la escuela se atreve a dar un concepto diferente de lo convencional, ese muchachito le va muy mal. Y de ahí en adelante, ni se diga lo que sucede en las empresas, por Dios. En las empresas del siglo XX, uno llega, yo lo digo como consultor, y pregunto, ¿no? Bueno, ¿por qué la factura tiene que tener 3 copias? Dice, porque así es. Una copia es para el cliente, otra es para contabilidad y la tercera va para el archivo muerto. Entonces, si va para el archivo muerto, pues, porque es la tercera copia. No tiene sentido. ¿Y por qué lo vienen haciendo así? Porque es que el reglamento dice que y no sé cuánto y tal. Entonces, yo estoy de acuerdo enteramente con ustedes en el sentido de que la clave es la educación, pero es que la educación viene desde la cuna. Y los que nos hemos dedicado al tema de la educación, con mayor razón, propiciemos las ideas locas. Yo le digo a mis alumnos, mire, hágame un favor, a esa idea tan brillante que usted tiene, póngale alpargatas para que no pueda caminar.
no le ponga zapatos de lujo, sino busque las formas más elementales. Y yo creo que ese es un elemento que es clave. Yo estoy enteramente de acuerdo que a cualquier edad podemos reaprender la creatividad como herramienta, pero tenemos que dejar de lado todos esos malos hábitos con los que nos han venido domesticando. Muchas gracias, Jorge. Mira, una última, a ver, un par de preguntas más. Silvia Retamal nos dice, el liderazgo, ahí se me fue para arriba, se forma durante la vida y de acuerdo a ello surge con mayor facilidad en tiempos de crisis, pregunta. Y Evangelina pregunta, ¿cómo sería el clima organizacional en las empresas que trabajan por teletrabajo? ¿Quién contesta primero? Bueno, a ver, la primera parte del liderazgo. Siempre hay una vieja discusión de que si el líder nace o el líder se hace, y el otro es el tema del líder circunstancial. Hay muchos tipos de liderazgo y hay un líder circunstancial que nace precisamente en estas épocas difíciles. Puede que haya estado latente, pero se manifiesta precisamente cuando hay algún problema en particular. Pero preferiría que otro compañero hablara más bien de este tema. Bueno, yo diría un poco que evidentemente no conozco en algún lado donde cuando he ido a alguna maternidad que haya nacido con el letrero de líder, de vendedor, de político, todos han nacido igual, ¿no? El hecho de que si el líder nace o no, que puede tener algo de genes de sus antepasados hasta cierto punto. Lipton explica un poco en la parte genética, pero el líder se hace al andar. Pero no solamente va a ser pura experiencia de vida, sino que tiene que también, en mi criterio, ya ir adquiriendo conocimientos fundamentalmente de lo que es el ser humano, conocer desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la neurociencia, desde el punto de vista de la física, para poder entender, evidentemente, que nosotros somos seres emocionales que razonamos, no somos seres racionales directamente sin emociones. O sea, así como han hecho con 3 colores, todos los colores que hay en el universo, o con 7 músicas que hay, do, re, mi, fa, sol, así. Beethoven ha hecho los grandes conciertos como el que ha hecho un rap, el que ha hecho un bolero, el que ha hecho una cueca chilena, con solamente esas 7 notas. También los seres humanos somos, digamos, un conjunto de las emociones básicas del miedo, de la alegría, bueno, del asco y de todo aquello que conocemos, y en base hay una derivación de emociones y sentimientos. Entonces, desde ese punto de vista, el líder se va haciendo, pero tiene que ir formándose, adquiriendo una serie de conocimientos y estudiando mucho. Gracias, Ramiro. Ahora, una última pregunta, porque ya algunas personas se nos están empezando a retirar. Dice de Roberto, Alejandro, una consulta. Usted dice que hay personas con buenas ideas, pero hay otras personas con más capacidad de capitalizar las ideas. Entonces, ¿cómo se hace para que una persona con buenas ideas pueda capitalizarlas? ¿Alejandro? ¿Qué pasó con... ¿Se nos fue Alejandro? ¿Alguno de otros expositores puede responder a esa pregunta? Sí, yo creo que el bienestar se construye. Las buenas ideas se dan, pero es importante que caigamos en cuenta de una cosa. Los seres humanos somos esclavos de los hábitos.
La pregunta es, ¿por qué no ser esclavo de los buenos hábitos y no de los malos hábitos? Es necesario entender que la construcción de nuestra vida se viene dando paso a paso. Vamos a construir el muro de nuestra vida haciendo la construcción del medio ladrillo sobre el medio ladrillo. Y ese es un proceso que se tiene que dar todos los días. Tenemos que ser constructivistas, tenemos que ser emocionalmente activos, tenemos que buscar propiciar acciones de cambio. Yo insisto en que los latinoamericanos tenemos que quitarnos esos paradigmas extraños en los cuales creemos que lo extranjero es mejor que lo nacional. Y yo creo que eso tiene que surgir desde la familia, el coraje de ser peruano o del entusiasmo de ser chileno o de ser latinoamericano. Somos capaces de hacer cosas absolutamente maravillosas, pero tenemos que mentalizarnos de eso. Muchas gracias, Jorge. Aceptamos una pregunta más, es un poco larga, digamos, pero mire, Rodrigo Solar nos dice, Zygmunt Bauman señaló hace unos años, antes de morir, que la única certeza era la incertidumbre. Entonces, la sobrevivencia del ser humano y por ende de las organizaciones es la capacidad de adaptación a estos cambios. ¿Será acaso que más que hacer énfasis en lo que está complicado, se ponga la atención en las increíbles cosas que podemos lograr? Me refiero a que habiendo sido los más débiles de los animales de la era prehistórica, fuimos capaces de dominar al resto e incluso llegar hasta otro planeta. Bueno, me gustaría responder esa pregunta y también terminar de complementar la anterior. Creo que para poder lograr capitalizar nuestras ideas tenemos que cambiar el chip, la actitud. Es decir, arriesgarnos, ¿ya? Porque las oportunidades están ahí. Pero si no nos arriesgamos, si no damos ese paso y además nos rodeamos de personas que van a ser nuestros socios, que nos van a ayudar a sacar adelante estas ideas y poder capitalizarlas, no se va a lograr. Simplemente vas a ser una mente maestra de muy buenas ideas, pero simplemente no la vas a poder lograr si no tienes esas dos características y cualidades que para mí son muy importantes. Y por supuesto, tu capacidad de organizarte, de organizar tu trabajo, organizar tu tiempo y de organizar a tu gente. Y referente a la última pregunta, definitivamente, y justamente hacía énfasis a mi exposición, nosotros podemos ver al COVID como una amenaza o como una oportunidad. El ser humano, cuando ha logrado grandes cosas, ha visto o ha dejado de lado el problema para centralizarse en soluciones o, en todo caso, en ver otras cosas para hacer en paralelo y poder lograr cumplir objetivos. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir en otras palabras? De que mientras va a haber gente que tenga el miedo por el COVID y ese miedo los paralice, va a haber gente que está buscando qué hacer, está buscando oportunidades de negocio, está creando contratos estratégicos a través de LinkedIn o de redes sociales, está buscando información en Internet, está viendo posibilidad de exportar sus servicios profesionales. Entonces va a depender, yo creo, mucho, pero mucho que ver con la actitud, con tus conocimientos, con tu capacidad organizativa. Así que eso hace la diferencia en realidad. Tú puedes ser muy talentoso, tener muy buenas ideas, pero si no tienes lo necesario, es decir, un plan, ya, en el plan hay que incluir qué vas a necesitar para poder aterrizar estas ideas, simplemente quedan en ideas, como lo mencionó Alejandro, ¿no? Entonces te conviertes en una especie de cerebro lleno de ideas, en una mente maestra, pero nunca las materializas, ¿no? Entonces, si las quieres materializar, tienes que ser bien claro de poder arriesgarte, de ser una persona arriesgada, pero con criterio, por supuesto. Rodeándote de personas que te van a sumar. Utilizando cada recurso escaso que tienes para sacarle el máximo provecho. Utilizar los medios virtuales gratuitos para sacarle el máximo provecho. Es decir, eso básicamente. Gracias. Gracias, Luis.
Bueno, estamos completando las 2 horas. Hay un par de preguntas más y comentarios. Les ofrezco, y me atrevo a comprometer a los expositores a que nos hagan preguntas a nuestro correo, ¿ya? Y nosotros con todo gusto se las hacemos llegar a los expositores y las respondemos. A partir de aquí, más adelante, veremos como cambio 3 algunas otras actividades. Seguramente tendremos cosas interesantes en el próximo futuro que ofrecerles, para lo cual vamos a acudir a toda nuestra creatividad y vamos a impulsar la mayor innovación que podamos para poder ofrecerles a todos ustedes y a quienes nos visitaron, poder ofrecerles cosas interesantes. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas por la atención, por la participación y muy especialmente a nuestros expositores que nos han dado un rato o una conferencia de alto nivel en realidad, ¿ya? Los comentarios, si los han podido ver en el chat, son bastante elogiosos para cada uno de ustedes y esperamos volver a encontrarnos en una próxima oportunidad y ojalá muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y un saludo especial a los colegas y a vos, Luis. Yo creo que no tengo mayor problema. Los que quieren contactarse conmigo por medio del correo, vamos a poder resolver algunas cosas, ¿no? Muchas gracias a Luis, al Cambio 3, por esta maravillosa oportunidad de compartir con gente tan valiosa de nuestros países. Estamos pendientes de sus preguntas y gustosamente las absolveremos a través del correo. Por supuesto, muchas gracias a Cambio 3 Consultores por la invitación. Todas las preguntas y oportunidades de también trabajar en conjunto, si son emprendedores, háganlas a través del correo y vamos a poder estar con vosotros y vosotras para poder ayudarlos, asesorarlos en lo que necesiten. A vuestros colegas, a mis colegas que hoy día han estado compartiendo, muchas gracias porque siempre se aprenden cosas nuevas. Y en ese sentido, he tomado algunas capturas también de temas que me han parecido muy interesantes y que seguramente este no va a ser el último debate que nos encontremos, el último conversatorio, el último evento, y seguramente lo vamos a poder conversar más adelante. Muchas gracias a ti, Luis, por confiar en cada uno de nosotros y a todos los que han participado y nos han seguido en toda la transmisión. Un gran abrazo desde Cusco, Perú. Ok. Gracias a todos nuevamente y estamos entonces dando por terminada este conversatorio tan interesante. Gracias, adiós. Bye.